Pues nuevamente aquí, Beto, primero que nada, pues un gusto volverte a saludar y pues cómo te encuentras, ¿no? Ya listo para echar la charlita nuevamente. Pues bien, cabrón, me siento extraño, cabrón, porque ya tiene muchos días que no hacíamos el Zoom. Así es, sí. Y entonces me siento así como que reestrenándome, cabrón. Sí. Pero muy bien, muchas gracias por preguntar, cabrón. Ujú. Y pues aquí con algo de frío y ya listo para empezar el cotorreo. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás, carnal? Igual que tú, pero disfrutando el friecito rico, porque pues yo soy team frío, ¿no? Yo siempre voy a Ah, preferir el frío sobre el calor, ¿no? Y me la estoy pasando a toda magre, ¿no? Y el día de hoy pues va a ser sobre un tema que tocamos ahí de manera superficial en una de las mm, pláticas que tuvimos anteriormente y que era ah, sobre la historieta o sobre el cómic mexicano, la gráfica mexicana en este ándale. caso. Pues seguramente en nuestro transcurso de vida hemos leído alguna de estas historietas o hemos escuchado de algunas de ellas, ¿no? Y más a nosotros que nos apasiona y nos gusta el dibujo, la pintura y todo esto de la Mm, gráfica, ¿no? ¿Cómo ves, Beto? Y mis primas Ujú. solían leer La Pequeña Lulú. Órale. En, en alguna época, mi hermano César, que pues es un también cabrón que de repente lee, y, y él de chavillo empezó con el pájaro loco, sin Órale. albur, ¿no? Ni por la No. edad, güey. Empezó a leer el pájaro loco, luego empezó a comprar el condorito, cabrón. Por Ujú. eso es que en aquella ocasión había hecho yo el comentario del pelotille, güey, Ajá, porque en alguna revista leí eso, ¿no? De que ese cabrón era de pelotille, güey. ajá. Pero también de estas primas, cabrón, que leían La Pequeña Lulu, me acordé también de Archie. Había También. una canción que se llamaba Sugar, ¿no? Que era así Ah, como sí. rock and roll, que Sí, la sí, sí. tocaba el grupo Archie, cabrón. Ah, fíjate. Entonces, y ellas, compraban la revista Archie, La Pequeña Lulú, y sobre todo Mafalda, ¿no? Que lejos de ser una revista, pues ya era como una especie de libro, ¿no? Sí. Y en la investigación, que aún también me acordé de algo bueno, de algo que yo hacía, porque me habían invitado, cabrón, a participar en un fanzine, güey, que también, Órale. sí, con toda esta estructura de historia sobre las historietas, cabrón. Ah, sí, sí, sí. Este, Salió allí el fanzine y ese recuerdo del cual platicaré un poquito más adelante. Y Excelente. fíjate que la historieta, pues, tiene infinidad de cosas por las cuales estamos orgullosos, cabrón. Bueno, México, quiero decir, tiene Sí. infinidad de cosas por las cuales, pues, estamos, orgullosos, pues, desde sus paisajes, cabrón, las comidas, ¿no? Las comidas está como, por ejemplo, el pozole, Mm, los tamales, cabrón, sí. las enchiladas, no, bueno, cabrón, una infinidad, ¿no? De sabores y de colores, y así como también de las artesanías, cabrón, Ujú. de la hospitalidad, de la generosidad y de la diversidad cultural, y por supuesto, pues de su gente, cabrón. Y dentro de toda esta enorme diversidad creativa, pues también encontramos las historietas mexicanas, que la mayor parte de las historietas mexicanas que conocemos actualmente, pues nacieron en la época de oro de la historieta mexicana, y haz de cuenta de por ahí de los años 40, Ujú. y llegaron a alcanzar su mayor auge en los años 60, cabrón, cuando nosotros pues éramos unos chavalones, ¿no? Muy, muy Y chavitos. nuestros muy pinches chamacos que empañalados, se puede decir, cabrón, y nuestros padres y abuelos, pues seguramente fueron fanáticos de algún cómic o de alguna historieta, pues de aquella época. Y pues ahora podemos consultar, fíjate que afortunadamente, cabrón, Ujú. todo este catálogo, cabrón, de historietas vienen con foto y con descripción, y que yo te voy a pasar la página, cabrón, en Ah, donde muy bien.
donde podrás entrar, pero digo, ya casi al final, güey, porque si te la digo ahorita, ahorita vas a entrar y te va a valer madre la charla, güey. Sí, sí. Entonces, al final te voy a decir, güey, en dónde podemos consultar digitalmente, pues, este catálogo, ¿no? Sí, claro. Aunque hoy en día, pues, no son tan recordadas, pues, las historietas mexicanas tuvieron una época dorada durante más de 30 años, cabrón. Mm. Y desde la década de 1960 hasta finales de los 90, la fiebre pues era imparable, ¿no? En sus mejores épocas se vendían miles de ejemplares en un solo día. Ahorita vienen ahí algunas cifras un poco increíbles, cabrón, pero Sí. parece ser que es cierto, cabrón, No, claro. ¿no? Y bueno, de las historietas mexicanas nacen cientos de personajes, por ejemplo, yo, cabrón, que acompañaron a nuestros padres y abuelos pues existían para todos los públicos y fíjate que abordaban temáticas para todas las edades. Habían historietas para adultos, jóvenes y niños, y quienes esperaban con ansia cada semana, pues para disfrutar las nuevas aventuras de sus personajes favoritos, cabrón. Y Ujú. ahora voy a tomar agua, güey, porque la falta de costumbre se me Sí, está secando ya el hocico bien cañón. sí, hasta yo Salud. de escucharte, ya me dio sed, de la peligrosa. De la peligrosa, güey. A mediados de los 80, México era el mayor productor y consumidor por habitante de historietas en todo el mundo, cabrón. Fíjate qué chingón, ¿no? Que, pues nosotros éramos los individuos más cabrones que leían, pues este tipo de historietas, que por lo menos ya estábamos leyendo, cabrón. Claro, sí, sí, Eso sí. era lo más importante, ¿no? Y por todo el país, cabrón, circulaban alrededor de 40 millones de ejemplares de historietas nuevas cada mes, cabrón. Por eso Fíjate. te decía, ¿no? Que eran cifras a lo mejor increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues así está el dato, ¿no? Ujú. Incluso había títulos que rebasaban el millón de ejemplares cada semana. Y esa cantidad de publicaciones llegaban a ser leídas por aproximadamente 200 millones de personas. Fíjate. Otra cifra también Sí, sí, increíble, ¿no? sí, Y claro. aunque la televisión pues venía ganando terreno, la historieta se mantenía firme en esta lucha por mantener a la gente entretenida. Ujú. Y en un país en el que el promedio de lectura de libros es bastantísimo bajo, cabrón, las historietas mantenían el equilibrio debido a que para muchos era el único alimento cultural que podían tener. Y bueno, tomando en cuenta, cabrón, que aquí lo que siempre ha faltado, pues son librerías, cabrón. Y te Ujú. voy a pasar un dato, güey, que yo tenía y que yo decía hace 4 o 5 años. O sea, te digo que fue hace 4 o 5 años porque actualmente desconozco la cifra, Ajá. pero había una librería por cada 120,000 habitantes en México, cabrón. Órale, O no. sea, no Sí, mames. poquísimo. Y Nada. en algún país del sur, no digo el qué país, güey, porque sí da pena, cabrón, pero en ese país, tenían una por cada 25,000, ¿no? O sea que va de 120,000 aquí en México a cada 25,000 de Sí, aquel claro. país hermano del sur, cabrón. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, era apremiante pues que por lo menos ya se estuviera o se estuviese leyendo las historietas, ¿no, cabrón? Sí, sí, sí. Y la historieta en México, aunque no lo creas, fíjate que empezó hace mucho, a finales, te decía yo, del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando algunas empresas cigarreras y de cerveza sacaban historias publicadas en sus empaques, cabrón. Fíjate qué chido, ¿no? Porque Sí, comprabas tú, bueno, ya no tan chido porque comprabas el vicio que era el cigarro. Y pues sí, ahí claro. venía, ¿no? La historieta. Y en la cerveza, pues venía también Sí, sí, la sí. historieta, ¿no? O sea, fumando y chupando, pero leyendo, ¿no, cabrón? Claro, sí, ¿no? Y más adelante, aparece la primera revista semanal mexicana llamada Chamaco Grande. No será el pinche Chabelo, cabrón. Sí, ya. Y no, pues Chamaco Grande, pues el pinche Chabelo, a menos que seas tú, cabrón, pero no creo. Chamaco. Ajá. Y ese mismo año, aparece también su competencia y la que se volvería una de las más importantes publicaciones del país, que es el Pepín, cabrón, que entre sus historias, pues mostraba material mexicano como extranjero. Y Ujú. así duró hasta 1955. De estas dos publicaciones, el género empezó a diversificarse
y partiendo desde lo cómico, surgieron pues las historietas de terror, fíjate qué chido, güey, Sí, las de ficción, las de los superhéroes, y el género que marcó un antes y un después en el contar de las historias mexicanas, que fue el melodrama, cabrón, porque la historieta pues no tenía solamente como en los ochentas que te comentaba yo, que era únicamente de dibujitos, monitos, los conocíamos por los monitos, ujú, y eran caricatura pues de animalitos, sí, ¿no? Pero no eran tanto de superhéroes, que esas ya llegaron un poquito después, cabrón, ¿no? así ¿Cómo es. ves, Ale, este breve inicio No, de pues las historietas? magnífico, porque justo, o sea, las cantidades que mencionas pues son fascinantes, ¿no? Y creo que tiene que ver con el hecho de que en ese entonces pues no había esta cuestión de las redes sociales y elementos que a lo mejor hoy día son de acceso inmediato, ¿no? Como el internet y todo esto, ¿no? Ándale. Entonces, supongo yo que la forma de diversión o de entretenimiento, pues más al alcance, y creo yo también que era muy económico, pues era esto, ¿no? Las historietas. Y sobre todo lo que yo te contaba alguna vez era que a mí lo que me gusta de la historieta mexicana es que se Ah, aboca en contar historias de la cotidianidad que tienen que ver con el desarrollo de nuestras ideologías y costumbres como mexicanos, ¿no? Porque yo, claro, por ejemplo, yo también disfruto mucho y me gusta mucho Batman o los X-Men o todo este tipo de cosas. Sin embargo, como te lo había dicho también, no sí. dejan de ser gringadas. Y como gringadas, pues tienen otro tipo de ideología y pugnan por ese ideologización, ¿no? Que es pues a lo Mm, mejor lo gringo, lo colonial. Por ejemplo, ándale. Batman, a mí luego se me hace muy disonante porque es este cuate multimillonario que de alguna manera se encarga de defender a pobres, cuando en realidad Batman pues es la causa de que exista pobres y este tipo de cosas, ¿no? Entonces es extraño cuando lo lees y le tomas como el sentido a lo que se trata de decir. Y sin embargo, en la historieta Ujú, mexicana, pues son cosas chuscas, dramas, historias de la vida que invariablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado, ¿no? Y por ello es que sí. creo yo tenían ese arraigo y arrasaban tanto con estas cifras que yo desconocía, ¿no? Pero que me parece fascinante, ¿no? Y que digo, lamentablemente hoy día pues ya no existe esa cantidad de lectores de cómics, ¿no? Porque aparte, o de historietas, porque aparte luego Ujú, también es medio mal visto, ¿no? Como que la gente piensa que leer historietas o este tipo de cosas no es una lectura en sí misma, ¿no? Como que es de menor ujú. calidad, ¿no? Uno tendría que estar leyendo la Ilíada, la Odisea, a Borges, para que sea La considerado Biblia. exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, este es otro tipo de lectura que también ayuda a fortalecer ese sentido, ¿no? Pues en la era dorada de la historieta mexicana podemos apreciar el surgimiento de grandes leyendas, como es el caso de Mm, Yolanda Vargas Dulce, perdón, apodada como la reina de las historietas y creadora de muchísimas historias de género melodramático, lo que mencionabas hace rato. La mm, mayoría de ellas en las publicaciones llamadas Lágrimas, Risas y Amor. Tal fue el éxito de estas historias que algunas de ellas fueron convertidas en telenovelas y se volvieron clásicos como Rubí, antes de ser esta Sorcanta, y que hoy en Gloria esté, ¿no? Yesenia o Ladronzuela. Que bueno, estas son telenovelas que de hecho se hicieron en aquella época, en los sesentas, y luego en los 2000 y luego en los más 2000 ahora, ¿no? Entonces tienen su Ajá, repercusión hasta el día de hoy, ¿no? No son historias caducas, ¿no? Siguen estando dentro exacto. del imaginario mexicano. También en menor medida, la menguante revista teatral. Además de eso, Vargas Dulce es responsable de la creación de dos clásicos de la historieta mexicana, Rarotonga y el entrañable Mm. Memín Pinguín, que bueno, Memín Pinguín, hay ya muchos que ahorita pues obviamente lo ven como algo medio cancelable o funable, ¿no? Por el hecho del estereotipo que se maneja de esta figura, pero pues debemos de recordar que es el contexto histórico de donde nació o cuando nació esta historieta, ¿no? Y que pues es entrañable, ¿no? Así Yo sí es. recuerdo todavía de niño haberme tocado alguno que otro
historieta de Memín Pinguín. mm, De Rarotonga, pues la verdad no la tenía en el radar, pero sí Memín Pinguín, sí, mm, que recuerdo mucho también. En esta época las historietas eran creadas, escritas y dibujadas por los autores, y la famosa Pepín vio nacer a muchos mm, artistas con los clásicos de la literatura gráfica mexicana, como Los Supersabios de Gemar Bulce, Hermelinda Linda de Óscar González Guerrero, que justamente hace poco estaba viendo mm. la película de Hermelinda Linda, ¿no? Que también es muy Fíjate. graciosa, ¿no? O los Super Locos de otra gran leyenda, Gabriel Vargas. Este último crearía para la revista Pepín en 1947 a la familia Burrón, que ya te había, me habías comentado de ella, ¿no? Una historia donde combinaban la Sí. comedia con una crítica social bastante irreverente y que hoy por hoy es un verdadero clásico de la historieta mexicana. Y yo alguna vez platicaba con alguien, ¿no? La familia Burrón es el papá de los Simpson, ¿no? Como para darle Oh, un nombre, sí. ¿no? Porque yo no soy fan de los Fíjate que Simpson. sí. La verdad a mí no me gusta, ¿no? Y la familia Burrón, pues, es esta sátira de primero de la familia mexicana, pero sobre todo, pues, la crítica a lo social de esa época, ¿no? Y me parece De esa fascinante, época. ¿no? A Sí. finales de los 50 y principios de los 60 aparecen dos grandes clásicos del cómic de acción mexicano, Chanoc y Calimán, que fíjate, mi mamá era, o bueno, ella me contaba que de niña ya leía eso, ¿no? Que le encantaba. Y creo que después se hizo una serie en televisión, ¿no? Entonces ella era muy Ah, asidua de ver esa serie y de leer Calimán, ¿no? Me lo comentaba desde que es muy chavito, recuerdo que me decía mucho de Calimán, ¿no? Y todavía hasta la fecha se acuerda mucho de esa, de esa serie, o bueno, de esa historieta. El primero de sí, la sí, mano sí. de Martín de Lucenay y Ángela Mora, y el segundo salido de la radionovela del mismo nombre. Otro héroe que por su tiempo tendría éxito tanto en el ring como en el cine y en el noveno arte, es decir, en las historietas, sería el Santo, ¿no? Obviamente, que llegó a tener su historieta durante Ándale. muchos años y con mucho éxito, que pues otra vez ahí se mete la lucha libre, lo que te decía es, fue un fenómeno tan colosal que pues obviamente eh, digamos que permeó muchas otras áreas, ¿no? En este caso la gráfica, Claro. el cine, la televisión, bla, 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 ¿no? Y el santo, pues el máximo ícono, ¿no? El cómic mexicano Sí, tiene claro. bastante historia, aunque mucha de ella es parte del pasado cultural de nuestro país. El hecho de que de la historieta en México haya decaído y casi desapareció es de preocupación, lo que te mencionaba, es triste, ¿no? Que ya no exista Ujú. esta industria y Sí, claro. todo esto que sucedía en años pasados, ¿no? Pues denota la pérdida del hábito de lectura que nuestro país alguna vez Sí. tuvo, ¿no? Que te decía, para mí es lectura con todas las de la ley, ¿no? La historieta, cómic, monitos, cuentos o muñequitos, como también se les llama, tienen una gran Ujú, importancia en exactamente. México, estimándose que en su edad dorada, que es los años 40 y 50, una sola de sus revistas podía alcanzar una tirada diaria de 350,000 ejemplares. O sea, fíjate, No increíble, más. permitiendo que Sí, por cabrón. primera vez entre 5 y 10 millones de mexicanos partiesen en sincronía los mismos deleites culturales. Todavía en 1989 la historieta daba lectura a un 61% de la población y constituía el 80% de las publicaciones periódicas, aunque poco después el propio cómic mexicano entró en un periodo de crisis. Y lo que te mencionaba, para mí, por ejemplo, pues es muy relevante pensar que en México la gráfica, pues no es, Ujú. no nos es ajena y tampoco es nueva. Ahora que íbamos a hablar de esto, pues estoy recordando los códices mesoamericanos, ¿no? Pues en todos ellos se cuentan historias a través de los dibujos, ¿no? Y por ello es Ujú. que yo creo que esa es parte de la genética mexicana, ¿no? Tener esa capacidad de Claro. representar a través de dibujos vivencias, historias, y que éstas sean contadas de manera oral y que sean guardadas a través de dibujos. Por eso me parece fascinante que, pues por ejemplo, no sé, un códice hoy alguien podría verlo como dibujitos, como monitos, como esos Ujú. cómics o esas historietas de época prehispánica, y luego pues Sí. tenemos estas historietas que pues ahorita estamos comentando y que me parece muy fascinante, ¿no? Que existieran esta cantidad de lectores y toda esta empresa que existía, ¿no? Porque me imagino que pues daba también de comer a un montón de familias.
Uy, bastante, sí, Un montón de artistas podían ahí expresar su arte, ¿no? Entonces, claro, pues sí, es lamentable que hoy día ya no exista esa industria como lo industria. fue en los años 50 y 60, ¿no? Desgraciadamente ya con la llegada de todo esto tan moderno del internet, las computadoras y ahora los celulares, pues ya ves hasta a los casi casi bebés, cabrón, Ujú. con el pinche celular, cabrón. Sí, Y claro. pues es algo que quienes no vivieron, digo, yo sí viví la época de las historietas, güey, Sí, sí, sí. pues sí se nos hace impactante, cabrón, Así es. y preocupante, ¿no? También, pues muchos padres prefieren dejarle el celular o la tablet al hijo con tal de que a ellos los dejen en paz viendo el internet, ¿no? Exacto. Entonces, cambió un chingo todo esto, cabrón. Ujú. Y por eso han cambiado muchas situaciones, inclusive el lenguaje, ¿no? Lo que te Ah, decía sí, el otro día de claro. las películas de terror, que te iba a decir de que ella era música, cuando te quise decir que ella es músico, ¿no? Ujú, ujú. Y fue en parte vacilada, pero en parte con la razón de que todo esto ha provocado un cambio bien cañón, ¿no? Por la llegada de toda esta tecnología, que no es mala, por supuesto que no, 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 no. pero que sí ha cambiado mucho las formas, ¿no? Ujú. Cuando antes pues era sentarte con tus compas, ¿no? Para leer la historieta o intercambiártelas, cabrón, ¿no? Ah, claro, Porque claro. déjame decirte que pues yo no era de mucho recurso, entonces mi compañerito compraba el número 20 y yo el 21 y el otro el 22 y entonces así la íbamos rotando, ¿no? Sí, sí, Pero era lectura, ¿no? Era, claro. era el convivir, ¿no? Era el Exacto. opinar sobre de ella. Y algo Y ahora pues físico, todo eso ¿no? algo físico. Aparte, Sí, ¿no? sí, sí, era como cuando se iba la luz, no sé si a ti te sucedió, pero se iba la luz y entonces los hermanos nos juntábamos, ¿no? Porque nos daba miedo y empezábamos a hacer figuritas con las manos en las sombras, ¿no? Lo que proyectaba la vela Abel. sí, cabrón, ¿no? Y contábamos historias según de miedo, la chingada. Y ahora se va la luz y se ponen todos tristes porque no tienen internet, Sí. cabrón, ¿no? Ya no hay TikTok. Porque ya no hay TikTok, cabrón. Bueno, los que se conectan por medio de un módem, Sí, porque los claro. que tienen Datos. ¿cómo se dice? Datos, pues les vale, ¿no? Pero Claro. ¿qué tal si no tienen pila? Pero Anda, bueno, sí se ha cambiado y ha sido un cambio muy radical, ¿no? Y ujú. fíjate que comentándote algo de las primeras historietas, pues era muy común que estas pues salieran a la venta todos los pinches domingos. Y yo me acuerdo, cabrón, que mi abuelo compraba el periódico todos los días, pero mi primo y yo nos íbamos directo sobre los monitos, cabrón. Era una sección de puras tiras cómicas. No, fíjate. Déjame tomar agua porque se me está secando el hocico, güey. En la garganta, cabrón. Sí, sí, sí. Y y entonces nos poníamos a ver pues toda la tira cómica que salía los domingos. Y estaba también dentro de estas tiras la familia Burrón, Calimán, Lágrimas y Risas, güey, que puta, yo me acuerdo vagamente de esa Lágrimas y Risas, Ujú. porque tenían de logotipo las caritas del teatro, güey, ¿no? Que es la de alegría y de tristeza. Oh, sí, sí, sí. Entonces esas eran las de Lágrimas y Risas. Y Ujú. por supuesto, cada uno que no debería de faltar, pues el santo, ¿no? Entre muchas otras. Y su costo, güey, era de un tostón. Yo no tengo ninguna revista, cabrón, desgraciadamente. Aunque déjame decirte que sí estuve coleccionando algunas, pero porque me estuve mudando de país, güey. Sí, sí, claro. Estuve mudando de estado, entonces pues no, se perdieron. Pero lo que Sí. sí puedo enseñarte, cabrón, es de que ahorita que dice aquí Órale. que costaban un tostón, Tostón. pues yo de repente me pongo ahí a coleccionar mis monedas Fíjate. y me encontré un tostón, dije, se lo voy a enseñar a Lale para Sí, no. que vea, esto era lo que costaban esas, Historia. esos cómics, ¿no? Ajá. Esas historietas, cabrón. Fíjate. ¿No? Y pues eran muy accesibles para la mayor parte de la población y se dice que entre 5 y 10 millones de lectores eran los que leían este tipo de formato en México. Y la primera historieta mexicana publicada
pues fue en un periódico que se llamó Rosa y Federico, cabrón. Novela ilustrada de José Tomás de Cuellar, que se vio publicada en San Luis Potosí en 1869, cabrón. Sí, sí. Y la primera historieta con realismo que aparece en 1936 es El Águila Blanca, cabrón. Es pariente de los burros blancos del Politécnico. Sí, no, equipaje. No, equipazo, cabrón, que siempre le dan la torre Sí, a los de la universidad, cabrón, me así llevan es. la chingada. Y bueno, El Águila Blanca de Alfonso Tirado, pero la década de los 40 sería la época de oro del cómic mexicano, como acabas de decir, del famosísimo Memín Pinguín, que pues quién chingados no vio o quién no escuchó hablar del Memín Pinguín, cabrón, ¿no? Y esta fue, como dijiste hace rato, en 1945, Ujú. convirtiéndose pues en la insignia de las historietas mexicanas. Déjame decirte que Alejandro Casarín, entre muchos otros, satirizaron a los políticos mexicanos y la sociedad del país en general. Y durante el Porfiriato se desarrolló en la prensa del país una nueva historieta más neutral. Uno de sus mayores exponentes fue José Clemente Orozco. Y cuando como, no conozco, cabrón. Y la primera serie periódica de monitos fue distribuida a partir de 1880 por la cigarrera El Buen Tono, que inserta en cada cajetilla pues la historieta de una mujer. Es una serie de 120 litografías ejecutadas por el pintor catalán Eusebio Planas y después se publicarían también en la prensa Don Chepito y Aventuras de un turista. Las historietas mexicanas con el tiempo fueron evolucionando y comenzaron a copiar el formato de las que a ti más te gustan, querido amigo, Ah, que son las estadounidenses. gringo, lo colonial. Algunas, algunas tradiciones precolombinas a las que pertenece el código nutal en escritura mixteca y ciertos catecismos náhuatl del siglo XVI pueden ajustarse a la definición de historieta, pero dado que la prefiguran por el lenguaje, pero no por el sistema de reproducción y tampoco por los destinatarios, no son consideradas como tales por todos los teóricos, ya que muchos consideran la historieta como un producto cultural de la modernidad industrial y Ujú. política occidental, que surgió en paralelo a la evolución de la prensa como primer medio de comunicación de masas y buscan la primera historieta entre las reproducidas en ella. Es lo que tú estabas comentando hace rato, cabrón, Sí. y yo me quedé callado porque este, pensando en que ciertamente todos los códices, cabrón, que son estos dibujitos que hacían en papel o en piel. Tú has Ujú, de saber más de esto que yo, ahorita me platicas. Y iban contando una historia, cabrón. Todo esto lo estaban haciendo los tlacuilos, ujú. que eran los que pintaban, ¿no? Estos códices. Y fíjate que esto que acabo de decir precisamente se refiere a eso, ¿no? De Sí, que pudiera ser, cabrón, y como tú también lo comentaste anteriormente, sí, es que van contando una historia y que bueno, que no es una historieta como tal, sí, sí, sí. pero es semejante en cuestiones Ujú, de que nos van narrando lo que estaba sucediendo en o partes de lo que sucedía en en este México precolombino, ujú. ¿cierto o no? Platícame un poquito de algo que nos contaban estos códices, porfas, ¿no? Suéltate, cabrón, por favor. En este caso, el que tú mencionas, en el que se menciona que es el Nutal, pues es un Ajá, códice de origen mixteco, donde ah, lo qué que chido. se narra es eh, las guerras o como la historia de un personaje muy importante para esa región, ¿no? Y que es un personaje mítico, digamos, casi un semidios, ¿no? Que es Ocho Venado Garra de Mm, Jaguar. Y ahí, cabrón. exacto, se habla como de sus alianzas políticas, de su historia, ¿no? Y es muy bonito ese Mm, códice justamente porque, bueno, habla de esto, ¿no? Justo lo que mencionabas tú. Obviamente hay teóricos, hay arqueólogos, historiadores, no historiadores y todo eso que pues no van a considerar esto un cómic. Yo tampoco lo estoy considerando como tal. Sin embargo, a lo que me refiero claro. yo es a que obviamente la gráfica y los dibujos pues nos hacen
o a mí me hace recordar que hay una historia en la gráfica o en la forma de contar historias en México que tiene que ver con las representaciones de dibujos, ¿no? Porque en esta Ujú. parte del mundo, para la época prehispánica, pues no existían los caracteres latinos, ¿no? No escribían ellos Exacto. como nosotros escribíamos, ¿no? De hecho, la palabra en náhuatl de Tlajcuilo o Tlajcuiloa, pues no dice escribir con letras, sino es como escribir a la manera antigua, con dibujos, ¿no? Entonces, yo Mm. lo que yo a veces menciono es que los Tlajcuilos sí eran escribanos, pero más que escribanos eran pintores, ¿no? Porque obviamente hacían de dibujos. Entonces, un Tlajcuilo Ah, era esto, ¿no? Y los códices, pues, eran elaborados en lo que conocemos como amate, ¿no? Que amate en náhuatl se dice mm, amatl, y amatl, la traducción es papel. Entonces, cabrón. y luego a mí me da curiosidad cuando la gente dice papel amate, porque es como decir papel, papel, ¿no? Es redundante, Sí, 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 pero obviamente eso, pues, es algo que a mí me suena en la cabecita. Pero es este amate sí. y piel, sobre todo de venado, ¿no? Entonces, en estos Mm, eh, libros, porque pues eran libros como tal, se contaban esto, ¿no? Como te digo, en el Nútal, que es de origen mixteco, pues se cuentan estas cuestiones políticas de este personaje que es Ocho Venado Garra de Jaguar, pero existen otros códices que nos cuentan sobre fechas calendáricas, sobre todo lo que se conoce como Tonalpohualli, la cuenta de los días, vaya, todo este tipo de cosas que los antiguos astrónomos mexicas, zapotecos, mixtecos usaban como para sí. adivinar los destinos y crear todo tipo de injerencias sobre la Mm, sociedad. Hay otros sí. en donde pues se hablan de las historias de origen de los dioses, ¿no? De Tezcatlipoca, de Mictlantecutli, vaya, de la región de la cual se está hablando. Entonces, los códices, sin lugar a duda, pues significaban los libros de donde los antiguos eh, mexicas, zapotecos, mixtecos, pues iban ellos esparciendo el conocimiento a la sociedad, ¿no? Y estos libros, aparte, pues no eran como de acceso público, ¿no? O sea, estaban Ok. controlados por lo que eran los sacerdotes, los gobernantes, dedicados a esto, ¿no? Sí. Sin embargo, pues estas enseñanzas en los códices eran eh, puestas a disposición de los jóvenes y todo esto, pues en las universidades y en las escuelas que existían ya para la época prehispánica, ¿no? En el caso del centro de México, Ok. pues en los Calmeca, que nos Pochcali, donde pues ahí se Sí. enseñaba a través de los códices todas estas historias, ¿no? Entonces, Mm, por eso también es que pues en México existe esta tradición de la educación, ¿no? Desde pues, hace muchísimos años, mucho antes que en Europa, ¿no? O sea, en Europa no existía este nivel de educación, digamos, a toda la sí, sí. población, y al menos en el centro del país existía, ¿no? Aquí en lo que era México, Tenochtitlan, pues ya existía la educación pública casi que gratuita No, fíjate. y era para todos, ¿no? Y parte de ese mecanismo, pues era el uso de los códices, ¿no? Como un elemento de, digamos, si lo quieres ver así, como libros de texto, ¿no? De estos dibujos, de estas Ujú. pinturas, pues ellos iban enseñando esos conocimientos que, pues aparte, pasan de generación en generación, ¿no? Y que conocemos aparte como Intlili, Intlapali, ¿no? Que hay quienes lo han traducido como la tinta negra y la tinta roja, sobre todo Portilla y muchos de sus seguidores, ¿no? Y que para mí, Sí. como alguna vez lo discutía con mi profesor de náhuatl y con otras personas, para mí más bien significa la tinta negra y los colores, porque la estética de los códices siempre es estos dibujos que tienen un contorno negro bien remarcado, o sea, está bien Ujú. delineado el contorno de las figuras. Y todas estas figuras Así, están coloreadas con colores, ¿no? Con el amarillo, con el azul, con el rojo, amarillo. con el blanco, con todos estos colores que existen dentro del, de la amplia gama de colores que existían en este lado del mundo. Por eso es que para mí Ujú. no es la tinta roja y negra, sino la tinta y los colores, y que es una Mm, metáfora para aludir a los códices, ¿no? Entonces me parece en ese ok. sentido fascinante porque, como te lo decía, la gráfica en México pues existe desde la época prehispánica y afortunadamente hay gente como en tu caso, ¿no? Que recupera Sí. eso, lo plasma en arte, digamos, moderno y lo trae de vuelta a la modernidad. Mm, Como tú, pues han habido un montón de artistas que se han ocupado de
pues, de alguna forma de resucitar esa gráfica, ese estilo mexicano, mesoamericano, ¿no? Entonces, porque digo, esto te estoy hablando muy concretamente del centro del país, pero existe para muchas otras regiones, ¿no? Para el sur, para el norte. O sea, la cerámica también está pintada de esa manera, ¿no? En la cerámica también se Mm, cuentan historias. Más bien que la gráfica, pues es una tradición que existe desde esa época, ¿no? Y que afortunadamente nos sigue llegando hasta estos días y hay gente, como te lo vuelvo a mencionar en tu caso, pues la retoma para contar nuevas historias, para que sus ideas mm, sean o a través de esta imagen sean expresadas, ¿no? Con la gráfica prehispánica. Entonces, en ese sentido, más o menos es que van los códices, pero pues te digo, sobre todo los códices hablan de eso, ¿no? De política, de mm, religión, de historias, de mitología, de astronomía, o sea, ahí estaba todo su mm, mundo de conocimiento, ¿no? Y como hoy día, pues claro, eran libros, ¿no? Como los que nosotros leemos hoy en día, ellos, eso eran los códices para ellos, ¿no? Pero a mí me parecen más bellos, sin tratar de exotizar ni hacerlo así, pero me parecen bellos sí, porque sí. pues, son pinturas, ¿no? Como ves. Pues bien, porque compararlo a lo mejor era en el sentido gráfico, Ujú. ciertamente, porque pues nada tiene que ver en la cuestión histórica, por No, no, supuesto, no. pero sí en la cuestión gráfica que van contando algo, ¿no? Leí en alguna parte que los españoles tergiversaban la historia y se la platicaban como ellos la querían ver a ciertos tlacuilos y algunos de esos códices pues, son los que tenemos o los que conocemos actualmente, no todos, pero algunos fueron hechos así de esta manera, ¿no? Ujú, ¿Será verdad? ¿Será mentira? Quién sabe, cabrón, porque yo no estuve ahí, ujú. pero yo casi estuve ahí, güey. Pero Ujú, leí, ¿no? Y creo que efectivamente los españoles querían contar a lo mejor una historia a su favor o una historia que ellos inventaban o que ellos querían que se contara y el instrumento eran los tlacuilos y lo hacían eh, manifestando pues esta ideografía, ¿no? ujú, Plasmada en la piel o en el papel, ¿no? Como dices. ujú, Y con mucho orgullo aquí en México contamos historias mucho más antiguas que en otra parte del mundo en cuestión de las pinturas rupestres. Pero ya eso ya es otra historia, es otro cuento. Y lo que ujú, sí te voy a seguir contando es que la primera historia publicada en la prensa mexicana es Rosa y Federico, novela ilustrada contemporánea de José Tomás de Cuéllar, José María Villasana, y que vio la luz en 1869. ujú, Durante 1876 y 1911 se desarrolla en la prensa del país una nueva historieta de entretenimiento más neutra políticamente, obra de autores como Carlos Alcalde, Ernesto García Cabral, Rafael Lilló, Eugenio Olvera, José Clemente Orozco, Santiago R. de la Vega y Julio Ruelas. Posteriormente, también se publican series en la prensa como Don Chepito, de José Guadalupe Posada. Y si no sabes quién es José Guadalupe Posada, pues es nada más y nada menos el que hizo a la famosa Catrina, cabrón, Así es. ¿no? A lo mejor muchos no conocemos su historia, no como pintor, pero sí como ilustrador, cabrón, porque Ujú, fue un ilustrador muy famoso y él fue el que hizo la ilustración de la Catrina. Y bueno, Aventuras de un turista, que es de 1903 a 1904 de Martínez Carrión, y ambas con protagonista fijo. En 1922, Juan Bautista Urrutia crea a Ranilla, era un rechoncho fumador que pronto protagoniza sus propios cuadernillos, convirtiéndose pues, en el primer personaje auténticamente popular de la historieta mexicana. Los personajes de Urrutia, que siempre se meten en problemas, cabrón, lo más chistoso es que los resuelven fumándose un cigarro o bebiéndose una cerveza. Fíjate, ¿no? Qué peculiar forma de resolver las broncas, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Alex? No, pues lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, son historias que apelan a la cotidianidad
y a lo que podemos exacto. ver, qué hacen pues nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿no? Yo recuerdo mucho, tenía un maestro en la escuela, al queridísimo Felipe Bate. Él decía que Ah, ellos hacían teoría arqueológica con el vino y ya poniéndose bien pedotes, ¿no? Entonces, lejos de esta mirada cientificista donde uno está pensando y pensando, ¿no? Sino que las cosas ah, suceden así, ¿no? Suceden en pláticas entre amigos, así como lo estamos haciendo exacto, ahorita. Y a lo mejor claro, hasta tú puedes decir algo intrascendente, pero no, justo ahí también se está desarrollando un diálogo que nos puede llevar a algo, ¿no? Y pues bueno, sí. para la época de oro que te decía que comprende de 1934 Ah, al 1948, y tras la estela del rotundo éxito de la revista Paquín, de la editorial Cyrolls, que publicaba sobre todo material estadounidense en diferentes formatos, sí. otros empresarios privados se lanzaron a la conquista del mercado nacional, lanzando otras revistas Mm, misceláneas como Paquito, de Editorial Juventud, que luego se transformó en Panamericana en 1935, Chamaco, de mm, Publicaciones Herrerías, y con dirección de Ramón Valdiosera Bernán. Pepín, de Editorial Juventud, y que cuentan con tiradas de más de medio millón de ejemplares e historietas predominantemente mexicanas como Abatacazo Limpio, Los Supersabios y Las Guerrillas. La mm, Secretaría de Educación Pública se interesa por el medio y patrocina series que reflejan la historia y la literatura del país. Varias asociaciones católicas también editan sus propias revistas, fíjate ya. Bueno, no sé, yo me acuerdo de son los testigos, ¿no? Que ya ves que te llevan el atalaya, ¿no? Y tienen ah, sus sí, dibujos cómo no. de estos mundos perfectos, ¿no? Donde un niño está ahí comiéndose unas sabritas al lado de un león, ¿no? Entonces, pues es imaginarse, ¿no? A monjas haciendo rompope y a curitas haciendo historietas. No, Pero bueno, oye, sí, güey. determinadas características de los estándares del cómic internacional, también conocidos coloquialmente como pepines, con formato extremo, ¿no? 28 por 43 centímetros, o sea, un Ay, armatoste. cabrón. Es decir, un tabloide o doble Sí, carta, ¿no? Que sí es una cosota, ¿no? Y es un 12 por 15. periódico. Sí, claro. Ajá. 12 por 15, los chicos, No, ¿no? pues Ya ya, los formatos ya pequeños, ¿no? Su de impresión. bolsillo. Exacto. Su impresión en una sola tinta, supongo, para, pues, obviamente, economizar costos, ¿no? Ay, Con frecuencia sepia o verde. Su proclividad al medio tono y al collage, perdón. Algunos aparecían todos los días y dos veces los domingos. O sea, fíjate, estaban en friega, ¿no? En chingas. sí, Su sí, carácter sí. misceláneo y finalmente su creciente orientación al público adulto, ¿no? Que como bueno, lo que te mencionaba, ¿no? Hermelinda Linda, pues eran estas como sexy comedias, ¿no? En historietas, ¿no? Entonces, porque, o sea, Ajá, yo no había, te digo, hace poco estaba viendo la película, ¿no? De Hermelinda Linda, la uno. sí. Y surgió la curiosidad sabía yo que venía de una historieta, pero nunca yo había tenido la curiosidad de buscar cuál era el material gráfico de Hermelinda Linda. Entonces ya buscando, pues sí me di cuenta, ¿no? Que son estas sexy comedias y medio Mm, grotescón y todo, pero está muy, muy bien logrado, ¿no? O sea, me gusta mucho sí. el dibujo, la gráfica de esta historieta, ¿no? En la siguiente década tuvo lugar la edad de oro del cómic mexicano, Memín Pinguín, como ya lo habíamos mencionado, en Sí. 1945, de Yolanda Vargas Dulce y Sixto Valencia, La familia Burrón, de 1948, Mm, y 8, y Los Superlocos, de Gabriel Vargas, entre otros. En los años 50 se dio un cambio a las historietas como la novelada, temáticas de contenido erótico o religioso, así como las protagonizadas por luchadores como El Santo. Para 1956, El matrimonio de la Parra funda la editorial Vid, que es así, ya me tocó a mí. O sea, yo sí recuerdo editorial, mm, pero sí. de Vid yo recuerdo más bien que ellos editaban los cómics gabachos, ¿no? Llegué yo a Mm, comprar, todavía tengo ahí un par de Spider-Man y de X-Men, ¿no?
pero sí, creo que hasta de Muy Archie, no buenos, me acuerdo la verdad, pero sí, ese ya me tocó a mí, ¿no? fíjate. Eso sí lo recuerdo, ¿no? Que Ajá. publica Tagua, El hombre gacela y Lágrimas y risas, que se adaptaría a la televisión. En 1963 renace la historieta de tema político de la mano del caricaturista, historietista y escritor Eduardo del Río Ríos, que Ríos para mí pues, es un referentazo, ¿no? Yo no sé si ¿Cómo todavía no? en la actualidad, pero yo cuando iba en la secundaria, pues me dejaban leer a Rius como para entender temas, ¿no? O sea, yo recuerdo haber leído Ujú. a Rius para entender el marxismo, la historia de México, la Sí. revolución, y uno de sus libros que más me gusta y que se me quedó muy clavado cuando yo era un escuinclillo, pues era el del Manual del Perfecto Ateo, ¿no? Que sí, obviamente cuando lo leí me pareció fascinante y sí, Rius, muchos le criticaban, ¿no? Que era un cuate que dibujaba bien feo, pero a mí me parecía sensacional, ¿no? Porque lo que importaba ahí era lo Sí, que estaba contando él, ¿no? La historia y todo esto. claro. Y los dibujos eran un soporte magnífico. A mí nunca me parecieron de mala hechura, ¿no? Por el contrario, ¿no? Me parecen apropiados para lo que él trataba de Ujú, narrar, ¿no? Es la caricatura que crea conciencia como la garrapata, los supermachos, Cuba para principiantes, que más tarde se convertiría en los agachados, ¿no? Y que incluso Rius también ujú, después participó en una revista que yo solía comprar. Me parece que salía cada semana, si no te estoy mintiendo, la del Chamuco y los hijos del Averno. Esto era por los mm, 2000, ¿no? Yo sí era muy aficionado, ¿no? Y era, digamos, como la continuación de este chamuco que nació en la época revolucionaria, ¿no? Y que le tiraban ok. a Porfirio Díaz, ¿no? Que inclusive también después le tocó a Madero, ¿no? Yo recuerdo que cuando pues, estudiaba me tocaba luego leer en libros y ver las ilustraciones donde a Madero lo satirizaban porque pues era muy chaparrito, ¿no? Un cuate Mm, creo que como de unos 50, 55, ¿no? Entonces era la crítica y los dibujos, unos dibujos increíbles, ¿no? O sea, de una hechura, pues, no sé, perfecta para mí, ¿no? Y que logran capturar eso que ellos trataban de mencionar, ¿no? Pero me acuerdo ahorita de que yo sí. era muy asiduo a comprar el Chamuco y los Hijos del Averno. En 1965 sale Calimán, el hombre increíble que se vendió durante 26 años sin interrupciones. Para 1975 sale Tamacún, perdón, ese nunca lo había escuchado, ¿eh? Que venía de una radionovela Ujú, cubana, además de Kendor, Alma Grande, El Payo, Casos de Alarma y Hermelinda Linda, que ya te estaba comentando, ¿no? Para los años ajá, 80, los editores se enfocan en material editado en Estados Unidos, ya que resultaba más barato. Fue el boom de los superhéroes y el manga japonés, obviamente. Además de tener indirectamente el apoyo de la pantalla chica, aunque en México aparecieron proyectos exitosos como Simón Simonazo y Chis, ¿no? uh, Pero lo que te decía, pues obviamente ya luego ya es complicado, ¿no? Pelearle a una industria que ajá, lo es la gringa y todo eso, y más pues si viene a abaratar como costos, ¿no? Porque supongo yo que aquí pues esta industria, al tener artistas locales, pues había que pagarles, ¿no? Y tampoco creo que ujú, fuera algo barato, pero yo creo que lo valía, ¿no? Valía mucho todo lo que se desarrollaba aquí, que digo, lastimosamente, pues ya sí. ahí entró la onda de lo gringo, de lo japonés, que como te decía, también lo disfruto, pero luego sí, viéndolo y ya analizándolo, pues dices, pues como que es ajeno, ¿no? No es algo que conecte inmediatamente Mm, conmigo. Y ya si lo analizas, pues también es una propaganda de lo exterior, de lo gringo, de lo japonés, y que muchas veces mm. dista, o casi siempre dista de lo que es la idiosincrasia mexicana, ¿no? Quizá para muchos afortunadamente, quizá para otros no tanto, pero sí la ventaja es que se fue diversificando más y pues todo este tipo de ilustraciones, ¿no? Ujú, sí, sí, Y sí. que fueron abarcando pues a más tipo de gustos. Ujú, Y entonces pues pudiera ser algo positivo en ese sentido. claro, sí, sí, Pero sí. fíjate que pues, los artistas de historietas desaparecen al ser minimizados, cabrón, y publicaciones como Sensacional de Luchas, Libro Policíaco o el Libro Vaquero, pues inundan los kioscos.
siendo este último pues la publicación impresa más vendida en el país a principios de los noventas, cabrón. Ujú, Y a finales de la década de los ochentas, el cómic mexicano comienza su decadencia, pues los editores se enfocan más en la producción, dejando de lado la calidad. Es entonces cuando pues, el género sensacionalista surge en el panorama del cómic mexicano. Aparecen estas historietas para adultos de pequeño formato, con mala calidad de papel, ujú. contenidos de mal gusto, enfocados pues a la acción y al erotismo. Lo que abundaban en sus páginas pues eran los desnudos parciales y las sugerencias sexuales, cabrón, ¿no? Pues el libro vaquero pues era el más potente, ¿no? En cargar con todo este tipo de ilustraciones, güey, Ah, sí, según, ¿no? sí, sí, Y a sí. pesar de eso, pues han habido algunos intentos bastante buenos por rescatar el cómic mexicano, tales como Katy la Oruga, fíjate cómo pasamos de algo sexoso o algo más tierno, ¿no? Sí, súper. Es, y luego el Simón Simonazo, cabrón, ¿cómo no me Ujú. voy a acordar del Simón Simonazo, cabrón? El Hijo del Santo, güey, Ujú, eh, Blue Demon, Ultrapato, Pulpo Comics, Kaboom, Operación Bolívar, y esta, cabrón, que es una de mis preferidas, que ujú, es Carmatrón y los Transformables y Crónicas de Fátima. La historieta mexicana ha tenido grandes y reconocidos creadores, como es el caso de Alejandro Jodorowsky, que en su serie de Aníbal Quinto o Cinco, ujú. y el principal impulsor de la historieta social y de impacto mediático, Eduardo del Río, que es el famosísimo Ríos que ya comentabas, Ajá. quien transformó el cómic mexicano con la aparición de su serie de los supermachos, donde sus personajes, mediante sus singulares diálogos, pues señalaban críticas al gobierno pues de ese entonces. Y esta historieta se vuelve una de las más importantes en el rubro nacional y marca un punto de referencia en la forma en que el mexicano ve las cosas, en especial pues la política. Siguiendo esta tendencia, Ríos publica su serie Los Agachados y de ahí comienza sí, y de ahí comienza su posicionamiento en el Olimpo de los historietistas mexicanos, cabrón. Y por otra parte, las caricaturas que se exponían en la televisión mexicana fueron desplazando la lectura de la historieta, aunque muchas de ellas pues eran producto de los cómics, de tus cómics preferidos, que son los estadounidenses, que también, que también vendría el boom de los videojuegos, quiero decir, Ajá. primero con el Atari y después con el Nintendo, cabrón, ¿no? El Sí. cual prácticamente pues aniquilaría la imaginación de todos los chamacos de finales de los 80 y principios de los 90. Ujú. Lamentablemente la historieta mexicana en los últimos 30 años ha decaído mucho. Sin embargo, fue una herramienta muy importante para la alfabetización en nuestro país. La gente se identificaba con los personajes y eso la hacía más interesante, además de que los niños podían compartir ese tipo de literaturas, ¿no? Lo que te comentaba anteriormente, Claro. pues sí nos juntábamos a compartir y a comentar, ¿no? Sí. Estas historietas que leíamos cuando éramos chavalones, más o menos entre sexto de primaria, quinto y sexto, cabrón, Ujú, sí. hasta la secundaria, ¿no? Que fue el momento de hacer este tipo de actividad de lectura por medio de los cómics, cabrón, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves, Alex? Pues sí, lo que te comentaba, ¿no? Y nuevamente Sí, lo mencionas acertadamente ahí. Uno se siente más identificado con este tipo de personajes, ¿no? Porque justamente nacen de la mano de mexicanos, ¿no? Yo no sé si mm, Stan Lee, cuando era chavo, se echó unos tacos, unas tortas, una guajolota, tuvo que subir al camión o cosas de ese tipo. Obviamente no lo saben, no, pero sí, alguien güey. que ha vivido todo eso, pues es capaz de plasmarlo en este tipo de imágenes, en este tipo de diálogos, ¿no? Ay, Por eso es sí, que cabrón. yo no he tenido la oportunidad de leer a fondo La familia Burrón, pero las pocas veces que he tenido ese gusto, pues obviamente me parece fascinante, porque aparte retrata la familia mexicana de esa época, ¿no? Y Sí, luego si lo ves, pues no es tan diferente a lo que vemos el día de hoy, ¿no? Desde luego ahorita ya está muy, ándale. ¿no? Sí.
Sí, porque digamos que lo que en antropología conocemos como el ethos de lo mexicano o lo que hace al Ok, mexicano mexicano, pues siempre va a estar ahí, ¿no? sí, Es el, o lo que dice Austin como el núcleo duro de la cultura, pues está ahí, ¿no? Y va a estar ah, de alguna manera siempre impreso dentro de nuestra genética, de alguna forma u otra. Pues también me parece interesantísimo lo que acotabas ahí, ¿no? De esta vulgarización que le sucedió a la historieta mexicana, ¿no? Y que creo que es un poco con el estigma que sigue estando el día de hoy, ¿no? Porque para muchas personas la historieta mm, mexicana reciente pues tiene que ver con esto, ¿no? Con el libro vaquero, con el sensacional de mm, traileros, que cuando yo era niño pues yo recuerdo que esas revistas o estas historietas se vendían al lado de la alarma, ¿no? De alguna manera pues también la gráfica mexicana pues va adoptando lo que está pasando en esos momentos. Y creo yo que entonces para esa época pues ya se pierde un poco la inocencia de lo mexicano, ¿no? Y ya se entra en este tipo de cosas ya más grotesconas, que sí, creo yo también tiene que ver con lo que te decía de lo gringo, ¿no? Para lo gringo y todo esto, pues siempre lo vulgarzón, lo grotesco y todo esto, pues siempre es llamativo, ¿no? Pero sí, mm, yo sí soy muy hago hincapié en eso, ¿no? Que el cómic o la historieta mexicana, pues es eso, una manera de ver el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Y a mí me parece claro, ahora súper, digamos, con mucha retribución en el sentido de que poder leer eso y tener la oportunidad de tener una ventana al pasado a través del cómic desde la arqueología para mí me parece fascinante, ¿no? Porque es algo que puedes leer, puedes ver y te puedes reír, porque hay sí, muchas cosas que, como te decía, no han cambiado y yo creo que ahí van a seguir por los siglos de los siglos, amén. Entonces, ándale, y lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, a mí también con lo que mencionabas de Ríos, pues me parece una persona que a mí me enseñó muchísimo, ¿no? Sin yo haber conocido personalmente al Señor, eh, sí, me aleccionó en muchas cosas y que hasta el día de hoy yo agradezco y que a lo mejor si no hubiera sido por esta parte gráfica y por esta parte de los monitos y los dibujitos, pues yo no hubiera mm, entendido del todo, ¿no? ándale, Fue mi primer acercamiento a temas complejos, como te decía, ¿no? El marxismo, la Revolución Mexicana, mm, hasta inclusive cosas de antropología. Entonces, pues sí, 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 el señor no solo era un buen artista, sino que también era una persona que tenía esta conciencia histórica, esta conciencia de clase. Y a través del dibujo, a través de la historieta, pues él podía, digamos, dar este mensaje y expresar sus ideas, ¿no? mm, Entonces eso me parece fascinante, eso es lo que siempre me ha parecido fascinante de los que se dedican a la gráfica y a la historia, ¿no? Que sean capaces sí, de poner en dibujos, en un lienzo, en un papel, pues todo este cúmulo de conocimientos que tienen, poderlos expresar a través de pinturas, de dibujos, ¿no? mm, Y ahí, eh, con mis intentos que yo hago de pintar y de dibujar, pues veo que no es fácil hacer esta abstracción de cosas, ¿no? Y eso es lo que me parece fascinante. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo de esta charlita. Vamos a volver o vamos a seguir hablando de la historieta mexicana, porque todavía hay mucha tela de donde cortar, claro, pero pues ha sido un placer otra vez volver a hablar y hablar de este tema que ha resultado tan fascinante, ¿no? para finalizar, recuerda que también Ríos tenía una forma muy peculiar de contar las historias y siempre nos hacía reír, cabrón, ¿no? Uf, sí, es sobre En todo. muchas de sus, sí, cabrón. Entonces era muy, muy, muy adictiva esa lectura de Ríos. Y pues bueno, entonces, no nos despedimos, cabrón, pero, No, no, no. nada más digo que pases buena noche y seguimos en contacto, ¿no? Y ya no, tener estos lapsos tan largos de descanso, güey, porque luego Sí, ya no sabemos ni cómo prender el pinche Zoom. Vale, pues, a Ale, pues te todo. mando un abrazo, que pases buenas noches, saludos, por favor. Igualmente, Beto, un abrazo y pues nos estamos viendo para la próxima charlita rica que se ha puesto muy Eso, interesantísima con este tema de las sí, cómo no, historietas. bastante. Así que Claro que sí. Muchas hasta la gracias, Ale. próxima. Nos vemos. Bye. Bye bye.